Este mensaje se titula Vestiduras blancas, lino fino, juzgado en grupos. Fue predicado el día 16 de octubre del año 2022 por el hermano Fred Cormier. Praise the Lord. Gloria a Dios. Thank the Lord for another day, and Le damos gracias al Señor por otro día. one of these days there will be a last sermon preached, Uno de estos días va a ser nuestro último sermón que será predicado. and we'll be almost ready to leave. So Y casi estaremos listos para irnos. let's just stand and just change our position this morning. Vamos a ponernos de pie y cambiar de posición esta mañana. Heavenly Father, we come before Thy throne of grace, Lord, once more time. Padre Celestial, venimos delante de tu trono de gracias una vez más. Lord, as we would look into Your Word this morning, I just pray use this servant as You would see fit. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra en esta mañana, Señor, te pido que uses a este siervo como a ti te parezca. For ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Can we Oro en el nombre del Señor Jesucristo y te pido todo esto. Amén y amén. see it this morning? ¿Se pueden sentar esta mañana? If you have your Bibles with you, I want to turn to Isaiah 6 and I forgot to put that big. Si tienen sus Biblias con ustedes, me gustaría que fuéramos al libro de Isaías, capítulo 6. Oh, y discúlpeme, se me olvidó poner algo aquí. Button on. Okay, there we go. Sí, aquí está. That's better. Así está mejor. So Isaiah, actually, if we go to Isaiah 52 first. Bueno, de hecho, primero vayamos al libro de Isaías, capítulo 52. And starting from verse 1. Vamos a comenzar en el versículo 1. Awake, awake, put on thy strength. Despierta, despierta, vístete de poder. I'd have to say that goes along with the third watch. En inglés dice vístete de fortaleza. Y el hermano Fred dice, yo creo que esto sinceramente va con la tercera vigilia. Aplica en la tercera vigilia. Ready. En otras palabras, prepárense, alístense In season and out a su debido tiempo of season. y no fuera de tiempo. Let's be awake to what? What God's doing in our hour, but here Aquí dice despierta, despertad de qué, para ver lo que Dios está haciendo en esta hora. Isaiah's talking about concerning put on thy strength, O Zion. De eso es de lo que estaba hablando Isaías. Ahora, mire, fíjese lo que dice después. Vístete de fortaleza, oh Sión. And if there was ever a time we need strength, now the Lord is the one that Si alguna vez existió un tiempo donde necesitamos fortaleza, fuerza para continuar, strengthens us. We can't do that on our own. ahora esto viene del Señor. Nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Put on thy beautiful garments, plural. More Dice, oh Jerusalén, ciudad santa. Y luego dice, vístete de poder, viste tu ropa hermosa. En inglés dice, viste tus ropas hermosas. Y el hermano hace un énfasis ahí, dice, ve, es más de una, está hablando de varias, plural. than one. How many know you have more than one garment? The bride does. ¿Cuántos de ustedes sabían que existen más de una vestimenta? Bueno, la novia tiene más de una, The others don't. pero los otros no. And so we're going into what it is concerning white robes and fine linen this morning. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, todo lo concerniente a los de vestiduras blancas y los de lino fino. O Jerusalem, the holy city, from henceforth there
shall be no more come unto thee uncircumcised and unclean. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. So what is these garments that God is talking about that we need to put on? ¿Cuáles son estas vestimentas de las cuales se está hablando aquí que debemos de vestirnos? Well, just a little further in Isaiah, Bueno, vamos a leer un poco más adelante aquí en Isaías. chapter 61, if you want to turn to there as well. Si podemos ir al capítulo 61, por favor. And in the 10th verse, it Ahora vamos a leer allí en el versículo 10. says, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. For he has clothed me with the garments, not singular, Dice, porque me vistió con vestiduras. Ve, no dice, no está refiriéndose solamente a una, dice vestiduras con S, plural, of salvation. de salvación. And he has covered me with the robe of righteousness, Me cubrió de manto de justicia, as a bride is decked, como una novia que es ataviada, as a bridegroom decked himself with ornaments, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. and a bride adorn herself with her jewels. So, in white robes, when did white robes begin? Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzaron los de vestiduras blancas? How many know the answer to that? ¿Cuántos de ustedes conocen la respuesta a esta pregunta? When was white robes given? ¿Cuándo fue que primeramente fueron dadas esas vestimentas o esas vestiduras blancas? After Adam? Moses' day? ¿Acaso esto comenzó en el tiempo de Adán o en el día de Noé o de Moisés, perdón? Elijah's day? You're all puzzled. Me imagino que ustedes están un poco intrigados. But before I can go into that, we'll get into that part that I want to look at this morning. Ahora, antes de entrar a esto, quiero que entremos y miremos una parte de la cual quiero hablar esta mañana. But the garments of salvation that we're looking at now, there's the garment De eso estamos hablando en este día, vestiduras de salvación, ¿ve? Ahora, hay un tipo de vestimenta of praise and all those other things as well. que es un tipo de vestimenta de alabanza y hay otros tipos de vestimentas. That's wonderful. But the main thing we need to understand is between two garments, Pero la cosa que quiero que entendamos es esa que se trata de dos tipos de vestimentas en particular. that's the white robes, and to attain white robe, Están esos de vestiduras blancas. Ahora, para que usted pueda obtener vestiduras blancas, you cannot have white robe except you come to Jesus Christ first. usted no puede obtener esas vestimentas blancas a menos que usted venga primeramente a través de Jesucristo And believe in the shed blood of Christ, y que usted crea en esa sangre que Él derramó. now, when I say believe in the shed blood of Christ, Ahora, cuando yo digo que usted debe de creer en esa sangre que Jesucristo derramó, first of all, a revelation is something that God gives to you first. usted tiene que recordar algo. Una revelación es algo que Dios le da primeramente a usted. To believe His word in order for this to apply to you and me. Ve, usted primeramente necesita creer su palabra para que esto pueda ser aplicado a usted y a mí. So when it says it's by faith, O necesita creer lo que Él dijo en su palabra. Ahora, la Biblia dice que debemos de creerlo por fe. faith, it's not the denomination, what they say, faith, oh, have faith in this and have faith in that.
Y no estoy hablando de una fe como el mundo denominacional la pone. Oh, necesitas tener fe para esto y tener fe para aquello. Faith is a revelation. Recuerde, la fe es una revelación. It's something God gives. Es algo que Dios da. It energizes you. Eso le da una energía a usted. Once you were dead and then you become alive when God called you. En algún momento usted estaba muerto y luego eso vino y Dios le dio vida cuando Él lo llamó. How many? No, you didn't go jumping, hitting the roof in that manner. But No, usted no comenzó a brincar por encima del techo ni de esa manera. inside there was a joy in your bosom. Pero a lo que me refiero es que dentro de usted comenzó un gozo que sobreabundaba en su corazón. Hey, Lord, you said if I believe in what Jesus done for me at Calvary, Y usted dice, Señor, tú me has dicho que si yo creo en lo que Jesús hizo por mí en el Calvario, I am free. entonces yo soy libre. In other words, the blood has covered me. En otras palabras, la sangre me ha cubierto. Although I am just starting out, Y aunque yo solamente acabo de comenzar, that blood is just because God didn't give that promise of the blood just because, esa sangre, ahora recuerde, Dios no dio esa promesa de la sangre solamente porque let's see how he fares out later. No. él iba a ver cómo usted iba a desempeñarse primeramente y luego si usted hacía las cosas bien, entonces a usted se le permitía quedarse con esa sangre. It's there to cover us till he takes us home. No, esa sangre fue dada para cubrirnos a nosotros hasta el momento cuando Él nos lleve de regreso a casa. Now, in the scriptures, it's only latter in latter time when especially the Apostle Paul gets in. Ahora en las escrituras, esto se encuentra también en ese tiempo, especialmente durante el tiempo del apóstol Pablo, And Peter. y también está, esto es mencionado allí en Pedro, en el libro de Pedro. To believe white robes, to have white robes, that happens to a believer whether he's going to be a bride or a white robe person. Ahora, las vestiduras blancas le son dadas a una persona que es un creyente, ya sea de categoría de la novia o de categoría de vestiduras blancas solamente. The basic start, both has to have. Recuerden, cuando todos comenzamos, tenemos un comienzo muy básico. Tenemos que comenzar en algún punto todos. That white robe part. Y ahí es donde son dadas esas vestiduras blancas. That white robe is you don't work for it. Para usted obtener esas vestiduras blancas, usted no necesita trabajar o esforzarse por ellas. Don't try to work for it. Usted no tiene que trabajar por ellas. Jesus paid for it. Jesús pagó por eso. He says it's just simple. Believe by revelated faith that God gives to the individual. Él solamente pide que usted crea a través de esa fe revelada que Dios le da a cada individuo. That blood is there for me. Eso es lo que está ahí para mí. And not only that, there's a promise in that God will do everything for you. Y no solamente eso, sino hay una promesa ahí que dice que Dios hará todo por usted, That you are going to be a saved person. para que usted pueda ser una persona salva. Now, whether you're going to be a bride or whether just a white robe, Y no importa si usted solamente va a ser alguien de vestiduras blancas o si va a ser parte de la novia, that's going to be depending on the condition that takes place. eso no depende de las circunstancias. Now, when I said the word white robes, the blood of Christ, that white robe is imputed to you. Como les he dicho, esas vestiduras blancas le son dadas a usted, son puestas sobre usted. And the word imputed means given to you. El ser dada o puesta sobre usted significa que es algo que le fue entregado a usted. Usted no se esforzó por eso. You don't work for it. Usted no trabajó por ello. You don't have to put it on. Usted no necesita hacer nada para ponérselo. It's given Eso le ha sido dado a usted. right there Así, ahí en ese momento. at Calvary. When God brings you to the place that I'm a sinner,
Ahí en el Calvario, cuando Él le mostró a usted, lo llevó a un momento donde usted reconoció que era un pecador. And Lord, I believe in your blood. That Y usted dijo, Señor, yo creo en tu blood sangre. applies to me. Creo que esa sangre es aplicada sobre mí. He sees me clean through the blood. Y Él me vio limpio a través de esa sangre. Good thing the blood is there, because if the blood wasn't there, he said, whoa, there's a lot of things here needs to be addressed. Qué bueno que esa sangre está allí cubriéndonos, porque si no estuviese esa sangre, Dios diría algo parecido a esto, como, oh, hay muchas cosas aquí que necesitan ser cambiadas. Right? So that's how God starts. Ve, y así es como comienza Dios con nosotros. Now we'll find in the New Testament there's two types, Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, allí hay dos tipos. but doesn't matter whether you're a bride or a white robe, if that's not called bride. Ahora, no importa si usted es parte de la novia o de los de vestiduras blancas. Recuerden, los de vestiduras blancas, a ellos no se les llama novia. Both has to have that same garment, white robe. Pero ambos grupos necesitan tener esas mismas vestimentas de vestiduras blancas. We all have to come through the blood of Christ. Y eso lo recibimos, una vez más se lo digo, cuando venimos a través de la sangre del Señor Jesucristo. But now the bride that has fine linen Pero ahora la novia que tiene el lino fino, is not imputed to you. el lino fino no le es dado a usted, no le es puesto. This part, God wants you to put it on. En esta parte Dios quiere que usted se lo ponga a usted mismo. How do I put it on? ¿Y cómo me lo pongo? Well, I don't know. We'll read something and we'll get something. No. Bueno, yo creo que leyendo algo de ahí voy a obtener eso. No. The same way as the blood was imputed to you by revelation, by Así de la misma manera como esa sangre le fue puesta a usted, entregada, revelation, lo mismo sucede a través de la revelación. as God works on the child of God, Cuando Dios comienza a trabajar en ese hijo, hija de Dios, there's a garment that you are putting on allí hay unas vestimentas que usted se está poniendo. as you walk down life's road. Conforme usted comienza a caminar en ese camino que Dios le ha mostrado. Now let's take the life of a believer. Por ejemplo, vamos a tomar la vida de un creyente. Now you have two cases. Y digamos, aquí hay dos ejemplos, dos casos. A white robe person Allí se encuentra una persona de vestiduras blancas and a fine linen one. y está otra persona de lino fino. And God puts it in, let's say, we can't use the whole grace age if you want to use the example how it really applies. Podemos usar, bueno, en realidad no podemos usar, perdón, dijo, podemos usar toda la edad de la gracia si usted quiere ver de qué manera Dios trabaja en esas dos personas. It applies in a period of time that the word comes to that generation or that where you're living in. Like for instance, Ahora, tiene que usted entender algo. Esto también aplica en ciertos periodos de tiempo donde Dios trae su palabra y esas personas están allí escuchando. in this third watch, Como por ejemplo aquí en esta tercera vigilia. the blood is applied to a Christian. He'll be a Christian. Be a white robe, he's a Christian. En este tiempo esa sangre puede ser aplicada a una persona, a ese cristiano. Él recibe vestiduras blancas, él se convierte en un cristiano. He's a saint. Él es un santo. But somewhere in his walk and in his life, Pero en cierto momento en su caminar y en su vida, as he goes down life road, conforme él comienza a caminar en la vida, en ese camino, he doesn't attain to everything that God has for the hour he lives in. digamos que él no pone atención a cada una de las cosas que Dios está trayendo en ese día y en esa hora cuando esa persona está viva. Either he's taken away by sickness, Y digamos que esa persona muere, ya sea por alguna enfermedad car accident in our o se encuentra en algún accidente automovilístico, day, or you're in a war zone somewhere. o digamos que él está en una situación, en algún área donde hay guerra. So in other words, God didn't have enough time really. There was not enough time for that white robe believer
En otras palabras, Dios no hubo suficiente tiempo para que ese creyente de vestiduras blancas to come to the level of a bride. pudiera llegar al nivel de la novia. Now, to be a bride in the whatever hour you live in, Ahora, para poder ser novia en el tiempo en el que cada uno estamos viviendo, you need to come to the full revelation of the day. usted necesita llegar al conocimiento completo de la revelación para el día en que usted se encuentra. You can't be a bride living in the past. Usted no puede ser una novia viviendo en el pasado. And today in this third watch, Y el día de hoy, en esta tercera vigilia, the followers of Brother Branham can't be a bride just staying there. los seguidores del hermano Branham no pueden llegar a ser novias solamente quedándose con lo que él trajo en aquel tiempo. Neither is the followers of Brother Jackson being a bride staying there. Ni tampoco lo pueden ser los seguidores del hermano Jackson simplemente quedándose en aquel tiempo. Because God has a word for this hour. Porque Dios tiene una palabra para esta hora. Now we're going to bring some other things here this morning that Ahora, yo voy a hablar de otras cosas en esta we mañana never maybe come across before. que quizás no habíamos visto anteriormente. As we see the conditions for the two element, Dice, aquí podemos ver las dos condiciones para cada elemento y el hermano tiene una gráfica ahí de el tiempo del primer sello, el segundo sello, tercero y hasta el cuarto. only started in the Grace Age. Dice, podemos ver cómo cierto elemento solamente comenzó durante la edad de la gracia. Fine linen was not given to the Old Testament saints. El lino fino nunca le fue dado a esos santos del Antiguo Testamento. Here's a shocker. Ahora, aquí hay algo impresionante. From the days of Adam Desde los días de Adán till Jesus came, hasta el tiempo cuando vino Jesús, all the souls that was in the lower part of the earth, todas esas almas que se encontraban en esas partes profundas de la tierra, did they have white robes? ¿acaso ellos tenían vestiduras blancas? No. No, It had to take Jesus se necesitó que Jesús viniera to go to the lower part of the earth. para que Él fuese a esas partes profundas de la tierra. They had a promise of a Savior coming, Ellos habían recibido una promesa de un Salvador que vendría, but it's not just a promise of a Savior. pero no solamente se trata de tener la promesa de un Salvador. How would He save you? Ellos tenían que saber de qué manera Él los iba a salvar. Because of what He's done. ¿Y cómo se realizó eso? Por lo que la obra que Él realizó. And when Jesus died on the cross of Calvary, Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, He goes into the lower part of the earth Él fue a esas partes profundas de la tierra, and He preaches to the souls in the paradise part of hell. y Él fue y le predicó a esos santos que estaban en una parte paradisiaca del infierno, Saying He's the one that fulfilled the scriptures that you were looking for. y a ellos se les dijo, este aquí es aquel que cumplió esas partes del Antiguo Testamento de las cuales ustedes habían escuchado. I am the Messiah. Él fue y les dijo, yo soy el Mesías, I am that promised seed. yo soy esa semilla, esa simiente prometida, My blood has been shed. y mi sangre fue derramada. And now to those that are in the paradise part of hell, Ahora, aquellos que se encontraban en ese paraíso, en esa parte del infierno, He's not looking at a multitude of crowds that's all mixed over everything. Jesús no estaba mirando a una gran multitud que estaba mezclada de diferentes tipos y todo así. Unbelievers and believers. Me refiero a creyentes y no creyentes. The paradise part of hell, God has allowed all those Old Testament saints from Ese paraíso que se encontraba ahí en el infierno, Dios había permitido que todos esos santos del Antiguo Testamento, Abel to Moses, Elijah, desde el tiempo de Abel, Moisés, Elías, all down through Ezekiel and so forth, todo eso a través de Ezequiel y todos ellos, they're all in the center part of the earth todos ellos se encontraban en esa parte ahí central de la tierra. before Jesus came. Ahí se encontraban antes de que Jesús viniera. But now
when Jesus does come. Pero ahora que Jesús ya vino, Yes, they believe. sí, ellos creyeron. And so therefore, white robes imputed to them. Y por lo tanto ahí fue cuando a ellos les fueron dadas esas vestiduras blancas. That's why none of these saints that was in the paradise part of hell Por eso es que ninguno de estos santos que se encontraban en ese paraíso en el infierno could go to heaven before Jesus podían ir al cielo. No podían ir allá antes de que Jesús died on the cross of Calvary. muriese en la cruz del Calvario. Because the Bible says he has to be the first one. Porque la Biblia dijo, Él tiene que ser el primero. Praise the Lord. Gloria a Dios And por he's ello. worthy to be the first one. Y sí, él es digno de ser el primero. Amen. Amén. So that's why they could only rise, and there's scriptures I don't want to get into. Por eso ese fue el único motivo por el cual ellos pudieron levantarse de ahí. ¿Ve? Y ahora yo no quiero entrar en mucho detalle en cuanto a esto. Whole bunch of scriptures. You can search some of these things, but I just Hay muchas escrituras que hablan de todo esto. Usted puede buscarlas. want to expound the thought this morning. Solamente quería explicar un poco para que podamos expandir nuestro pensamiento en esta mañana. So there was no white robes given in the Old Testament till Entonces, durante el tiempo del Antiguo Testamento no se le dieron vestiduras blancas a nadie. Jesus came. Al menos no se les dieron hasta el momento cuando Jesús vino. Yes, God put them in the paradise part of hell Y sí, Dios los puso a ellos en ese paraíso que se encontraba allí en el infierno. because He seen their life, how they walked here on earth. ¿Por qué? Porque Él vio sus vidas, cómo ellos caminaron aquí sobre la tierra. And there was the torment part. He seen those that didn't want to walk. Y luego ahí estaba otra parte de tormento, todos aquellos que no quisieron caminar una vida justa. Was also in the other part, in the torment part. Y sí, ahí estaban también ellos en el infierno, pero en el otro lado, en la otra parte. But none of them had white robes. Ahora ninguno de ellos recibieron vestiduras blancas. Nobody could move out of hell because it took white robes to do it. Y nadie podía salir del infierno porque se necesitaba de vestiduras blancas para que alguien pudiese salir de ahí. How many seen that before? You knew that. ¿Cuántos habían visto esto antes? ¿Cuántos de ustedes ya lo sabían? Oh, good. You knew it before I did. Oh, si ya lo sabían, qué bueno que lo supieron antes que yo. I know I'm pleasanting, but Yo sé que a veces soy muy placentero, que caigo muy bien. now I mentioned a couple of weeks ago Ahora yo mencioné un par de semanas atrás that how Jesus went into the center part of the earth. cómo Jesús descendió a esa parte profunda de la tierra. It says like Jonah it was 3 days and 3 nights. La Biblia dice que como Juan, él estuvo ahí 3 días y 3 noches. But Pero you have to look at it in this way. usted tiene que verlo de esta manera. Yes, it was on Friday, Sí, él murió en el día but it viernes, wasn't the whole day. pero él no estuvo, eso no significa que él estuvo en el infierno todo el día viernes. Saturday was the whole day, El sábado sí estuvo él ahí todo el día. and Sunday he wasn't there all day either. Y el domingo él tampoco estuvo ahí todo el día. Yes, 3 days is 72 hours. Y sí, 3 días son 72 horas. He wasn't in the grave for 72 hours. Pero él no estuvo en la tumba por 72 horas. There's no scripture you're going to find and say, No hay ninguna escritura que usted pueda encontrar que diga, this is so many hours he was in the center part of the earth. él estuvo tantas horas en esa parte profunda de la tierra. It could be anywhere from, Ahora, yo me imagino que él pudo haber estado ahí aproximadamente here. sí, aquí está. Is that visible to you? Or ¿Pueden leer esto aquí? ¿Lo Make pueden my ver? size? ¿O quieren que lo haga un poco más grande? So Jesus went in the lower part of the earth. It was a type like Jonah and the whale. La Biblia dice, y cuando Jesús descendió a las partes profundas de la tierra, fue un tipo de Noé y la ballena. But he was less there than the actual full 3 days and 3 nights. Pero él estuvo ahí menos de 3 días y una noche, que son 72 horas. And by what I could find out is, well, he Ahora, por lo que yo pude encontrar, died at when? At the 9th hour, which is at 3 o'clock in the afternoon. That él murió el día viernes a la 9ª hora, que es aproximadamente las 3 de la tarde. gives you 9 hours till that day runs out. 24 plus that. Y luego usted toma ese tiempo,
digamos ahí fueron 9 horas más hasta que comenzó el siguiente día, y luego usted le agrega 24 horas, son 9 más 24. And whenever he rose, now he rose early, they went there in the morning when they woke up, went Ahora, cuando él resucitó, la Biblia dice que esas mujeres fueron temprano por la mañana. there early. But he could have rose even before they, Ahora, eso es cuando la Biblia nos dice que ellas lo encontraron, pero puede ser que él haya resucitado horas antes de eso. even went there. So La Biblia solo nos muestra cuando ellas fueron para allá. that's why I'm saying it's only an estimate, but Por eso es que yo les estoy diciendo, estos números, estas horas solamente son un aproximado. let's say from 36 to 40 hours, it would be the longest he would have probably been in the center of the earth. Ahora, yo solamente voy a decir, yo creo que fueron entre 36 o 40 horas lo que él duró allí en esas partes profundas de la tierra. Now, the condition that we have to look at that Scripture declares is this. Ahora, esto es lo que debemos de poner atención, esto es lo que las escrituras nos declaran. It's in Psalms 16 and 10. Esto se encuentra allí en el Salmo, capítulo 16 y versículo 10. Thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thy Holy One to see corruption. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. And that means he wouldn't leave his body in the tomb to begin to rot. Esto significaba que Dios no iba a permitir que el cuerpo de Jesús permaneciera en la tumba al punto que comenzase a descomponerse. Now there too, if we want to get scientific, Ahora, para aquellos que se quieren poner científicos, if he'd have died in the North Pole, si él hubiese muerto en el Polo Norte, he could have been awake, wouldn't rot. él pudiese estar ahí más tiempo, su cuerpo no se hubiese podrido. But if he's at the equator where the sun's real hot, Pero si él se encontraba en el Ecuador, donde el sol está más caliente, in less than a day or a day, it would rot. So en menos de un día o en un día ese cuerpo se hubiese comenzado a podrir. the only one that can answer the question roundabout, well, what's the temperature? How long does the body start to decompose? Entonces, para aquellos que se hacen esa pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo exactamente él duró y en qué momento comenzó la descomposición allá en aquel lugar, dependiendo de la temperatura y todo eso? the Middle East. Bueno, estamos hablando, usted tiene que recordar, estamos hablando del Medio Oriente. So it's not the question, well, we got to measure the exact amount. Entonces la pregunta no debe de ser, debemos de medir exactamente la cantidad de horas correctas, It's just that we have to have confidence in the Scripture sino que lo que nosotros debemos de hacer es tener confianza en las Escrituras, that he was there long enough de que Jesús estuvo allí el tiempo suficiente just before his body would rot. y regresó, resucitó antes de que su cuerpo comenzase a descomponerse. But here's the other thing that I want to speak about this morning. Ahora aquí hay otra cosa de la cual quiero hablar también esta mañana. Here he is, Aquí se encontraba él y el hermano apunta una gráfica y dice la primera resurrección, Mateo 27:51. his body's in the tomb. Aquí estaba él, su cuerpo estaba en la tumba. He goes in the lower part of the earth and speaking to the paradise part of hell. Él descendió a esas partes profundas de la tierra y les fue a predicar a aquellos que estaban en esa parte del paraíso, allá en el infierno, To the souls that were there. a esas almas que se encontraban ahí. So, as just a figure, don't go to town with this. Ahora, solamente de una manera figurativa, yo no quiero que usted me haga responsable por lo que voy a decir. Let's say it was 36 to 40 hours. Digamos que él estuvo allá entre 36 y 40 horas. There's no sleeping in the spirit. Usted tiene que recordar, en el mundo espiritual no existe el sueño o el dormir. Would it take him 40 hours to tell them I'm the Messiah? ¿Acaso le tomaron 40 horas a él decirles yo soy su Mesías, yo soy el Mesías? And quote some scriptures. Y luego darles algunas escrituras. I mean, if we can preach certain things in an hour here, Ve, si nosotros podemos predicar un sermón aquí en una hora, he could have brought all the scriptures to the Old Testament and spoke to them.
Él pudo haber hecho lo mismo, darles todas esas escrituras del Antiguo Testamento y hablar con ellos, predicarles. But why did he spend that length of time? Pero entonces, ¿por qué él pasó tanto tiempo allá? Why did it have to be 36 to 40 hours? ¿Por qué tuvieron que pasar entre 36 y 40 horas? That's why it says, don't go marking that as time. I just used Y por favor, se lo repito, no marquen esto como que ese fue el tiempo exacto que él pasó allí. that as an arbitrary figure. Yo solamente estoy dando estos números como una manera de ejemplo. Here's the whole thing. Pero entonces esto fue lo que pasó. Ponga usted atención. There's a scripture Hay una escritura in Daniel, ahí en el libro de Daniel. and the scripture in Daniel, it talks about Daniel wanting to know everything about the end time, when things would take place. Ahora esa escritura en Daniel está hablando de que Daniel quería saber cuál iba a ser el tiempo del fin y todo lo que iba a suceder en ese momento. Because he wanted to know everything. Porque él quería saberlo todo. And the angel tells him, Daniel, Y ahora el ángel le dijo, Daniel, now remember, that's before Jesus came. y recuerden, esto sucedió antes de que viniera Jesús. Daniel would have been living probably somewhere around here. Yo creo que Daniel hubiese vivido en algún tiempo aquí y el hermano apunta a cierto punto en la gráfica. No, I don't have a date there, but I just want to show it's before Jesus came. Ahora, yo no tengo una fecha aquí en mi gráfica, pero solamente quería mostrarles que esto sucedió antes de que Jesús viniera. And I was told, Daniel, Y se le dijo, Daniel, you'll come up with your lot. tú vas a venir acá con tu lote, así dice en inglés, que sería otra palabra para lote, sería como tu grupo. And he'll be judged then. Y tú vas a ser juzgado ahí. Or he'll have what he was looking for then. O se le dijo, tú vas a recibir lo que deseas saber aquí. So why would the scripture reads that way? Is there other Ahora, ¿por qué la escritura mencionaría algo así, de esa manera? scripture to substantiate? Here's Daniel. Ve, a veces las escrituras nos describen ciertas cosas con ciertas palabras. Y aquí estaba Daniel, Yet Daniel was in the center part of the earth. y imagínese, ahí se encontraba Daniel en esa parte profunda de la tierra, en esa área del paraíso, en el infierno. Was he not? When Jesus went there. ¿Acaso él no estaba ahí cuando Jesús fue a predicarles? So this question about the lot part, Entonces esta pregunta de todo este grupo, while Daniel de esa parte de hacer que donde la palabra grupo es mencionada. walked on earth, he didn't know. Ahora, Daniel, cuando él caminó sobre la tierra, yo me imagino que él no sabía nada de esto. When he was going to stand up with his lot. Cuando se le dijo que él se pararía ahí juntamente con su lote o con su grupo. But he did find out when Jesus went in the center part of the earth. Ahora, de lo que sí se dio cuenta Daniel es cuando Jesús descendió a esas partes profundas de la tierra. That he would have white robes Él ahí entendió que él iba a recibir vestiduras blancas. because he accepted the message for his hour. ¿Por qué? Porque él había aceptado el mensaje para su hora. Now the word lot is not the man Lot, but Ahora, la palabra lote en inglés es la misma palabra que el nombre Lot, L-O-T. Pero en español, lote, esa palabra, I mean, your group, eso significa su grupo, if you want to. si podemos llamarlo así. God is looking at groups, Dios está mirando a esos diferentes grupos. and he's going to be judging people by their group. Y él va a juzgar a las personas dependiendo de su grupo. In the Old Testament, Allí en el Antiguo Testamento, can you get the right place here? bueno, si lo puedo encontrar aquí, Yeah, okay. sí, muy bien. I never looked at it when I first started to come to the Lord about
And even, Yo nunca lo había mirado, aun cuando vine al Señor. I don't know, maybe towards the middle of this third watch somewheres, Y bueno, yo creo que esto solamente comenzó a la mitad de este tiempo de la tercera vigilia. I seen the word lot, and Brother Cuando yo comencé a ver eso, esa palabra lote o grupo, Brown had mentioned it, but it never really el hermano Branham ya la había mencionado, pero yo no le había puesto mucha atención. dawned on to me Eso no tenía mucho sentido para mí. what he really meant by it. Y yo a veces me preguntaba, bueno, ¿qué realmente él quiso decir cuando mencionó esta palabra? But he could see that in Daniel, Pero él pudo ver que allí en Daniel, in chapter, if you want to, Daniel chapter 12 verse 13, he says, "But go thy way till the end be, este es Daniel capítulo 12, versículo 13, for thou shalt rest, and in thy lot at dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. the end of the days." And Y hay una palabra que nos robaron allí en español, porque en inglés dice, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. En inglés dice, y reposarás y te levantarás con tu lote o con tu grupo al final de los días. the end of days. That's concerning when it's at the end after, if you want to, when the millennium is going to be starting here. Ahora esta escritura se está recibiendo al milenio, al final, cuando esto se cumpla. Hebrews is pointing to that point there. Esta escritura nos está apuntando a ese momento. Now, again, that's why I like to use a picture, because sometimes you can say things, and if you hear things, and then if you don't know where they are, Por eso es que me gusta a mí usar estas gráficas o fotografías, porque a veces uno dice cosas, pero si usted no muestra algo en la pantalla, las personas, a veces es mejor saber en qué periodo de tiempo estamos hablando o nos estamos ubicando. like it's over here, it's over there. Well, yeah, I heard something. Las personas a veces piensan, dicen, bueno, está hablando de aquí o de aquel tiempo. Bueno, creo que escuché algo así. So the key is this. Pero esta es la clave. Yes, Daniel was told that he was going to stand by his lot. Sí, a Daniel se le dijo que él se iba a parar ahí con su grupo. When Jesus came, he told, I'll put it this way, read Cuando Jesús vino, él les dijo, ahora yo se los voy a poner a ustedes de esta manera. between the lines. Yo les voy a leer entre líneas lo que la Biblia dice. Daniel, Daniel, because I believe he was one of those to be resurrected that rose after Jesus' resurrection. ahora yo creo que Daniel fue uno de esos que fue resucitado después de que Jesús resucitó. Because he took all the paradise part of hell and he brought it up to heaven. Porque la Biblia dice que él lo sacó de esa parte del infierno, todo ese grupo que estaba en el paraíso, y se los llevó al cielo. In order to go to heaven, they have to have white robes. Y para que ellos pudieran ir al cielo necesitaban tener vestiduras blancas. But Daniel was not told what his reward is. Ahora a Daniel no se le dijo cuál iba a ser su galardón todavía. He was told you have white robes. A él solamente se le dijo, tú ahora vas a tener vestiduras blancas. But then when we talk about others, Pero cuando hablamos de otros, Abraham, por ejemplo Abraham, it says, Abraham, and that's in Genesis 25 and 8. ahora esta escritura de Abraham se encuentra en Génesis 25:8. Yeah, I think you can see it from there, right? Dice, yo creo que ustedes lo pueden ver lo suficientemente grande desde donde están. Gave up the ghost and died, old age, an old man, Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, full of years, and was gathered to his people. y anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. What do you mean, gathered to his people? ¿Qué significa eso? Que fue unido a su pueblo. It is a phrase, it's a terminology. Esta es una frase, es un término, I'll put it this way. y se lo voy a poner a usted de esta manera. Gathered to his people that believed the message of Abraham in his day. Fue unido a su pueblo, aquellas personas que creyeron el mensaje que Abraham les dio en aquel tiempo.
in Genesis 49:33. Y luego hay otra escritura que se encuentra en Génesis 49, versículo 33. And Jacob had made an end of commanding his sons, Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, and he gathered up his feet into the bed, and encogió sus pies en la cama yielded up the ghost, y expiró, and was gathered unto his people. y fue reunido con su pueblo, dice en inglés, no con sus padres, dice, fue reunido con su pueblo. Now his people, Jacob's people, was not Abraham's people. Ahora, el pueblo de Jacob no era el mismo pueblo de Abraham, Because God has brought a certain word for Jacob's day. porque Dios había dado cierta palabra también durante el tiempo de Jacob. So his people, and his people means those that will receive the same benefit as Jacob would have. Entonces, cuando la Biblia dice su pueblo, significa esas personas que van a recibir el mismo beneficio que va a recibir Jacob. Because they're all in the center part of the earth. Porque aquí estaban todos ellos en esas partes profundas de la tierra. No, it doesn't show it there, but we're going to looking at a total picture this morning. Ahora, aquí la Biblia no nos dice que él estaba en esa parte del paraíso, pero vamos a ver una fotografía para que podamos entender mejor lo que nos explican las escrituras. Isaac, Y luego ahí está Génesis 35:29. Esto habla de Isaac. gave up the ghost and died, and gathered unto his people. Dice la palabra de Dios, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, And behold, he was old and full of days, viejo y lleno de días, and his sons Esau and Jacob buried him. y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Now, when Brother Branham had a vision, Ahora hay una visión que el hermano Branham tuvo, and that's where this started triggering some of these things. y esto fue lo que causó, lo que comenzó algunas de estas cosas que les estoy mostrando. In the vision, he's caught up in glory, and En esa visión el hermano Branham fue llevado a la gloria, he's seen all the saints that were there. They were coming around him. Oh, Brother Branham, what wonderful things. Él pudo ver muchos santos que empezaron a reunirse alrededor de él y le dijeron, hermano Branham, qué maravilloso que usted está aquí. Well, the wonderful thing because they believed his message. Y fue, sí, algo maravilloso porque todos ellos creyeron su mensaje. To be in glory. Y de esa manera ellos podían estar ahí en la gloria. And as he's saying, oh, how wonderful to be here, Y conforme él les decía, oh, es hermoso estar aquí, then he turns around, but I want to see Jesus. él se volteó y él hizo una pregunta y dijo, yo quiero ver a Jesús. The voice, Y una voz, the great eternal spirit says, de ese gran Espíritu Eterno le dijo, you can't see him now, tú no lo puedes ver ahora, but he'll bring you up to be judged. pero cuando seas traído aquí para ser juzgado, You mean I'm going to be judged? Yes, he's not only going to judge you, but he's going to judge the people that follow you. y él dijo, yo voy a ser juzgado, y esa voz le dijo, sí, y no solamente tú, sino ese grupo de personas, Lot that's with you. ese lote o ese grupo que está juntamente contigo. Well, he said, if I'm going to be judged with my lot, Y él dijo, bueno, si yo voy a ser juzgado con mi grupo, what about the Apostle Paul? ¿qué acerca del apóstol Pablo? The Apostle Paul and those that follow Apostle Paul in the truth that Paul was bringing, Se le dijo, sí, esos, el apóstol Pablo y a todos aquellos que siguieron la verdad que él les predicó durante su día, he's going to be they are all going to be judged according to their lot, to the revelated words Paul carried. todos ellos van a ser juzgados en el mismo grupo de acorde a la verdad que Pablo expresó. So that's how God is going to judge at the end. Y así es como Dios va a juzgar al final. When they come, when that judgment seat is there, Cuando ese tribunal de Cristo venga, each generation is going to be judged by the word that was fresh on ground for their cuando ese juicio del trono venga, todas esas personas van a ser juzgadas de acorde a la revelación que vino durante sus días, hour. durante su hora. All right? Muy bien. All right, now knowing that, Ok, y ahora que sabemos eso, and so therefore, bringing that people are going to be judged by their lot, God did not do it
in the New Testament, Ahora que sabemos que las personas van a ser juzgadas con sus diferentes grupos, y ahora Dios no había traído esto en el Nuevo Testamento todavía, but he's done it for the Old Testament. pero Él ya lo hizo para aquellos del Antiguo Testamento. All throughout, God is consistent. Ve, Él ya a todos aquellos del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que entender que Dios siempre es consistente. In that manner. Él lo hace las cosas de esa manera. And so therefore, if he's come down to show the different ones that are in the paradise part of hell, he would be speaking, he would be saying who he is. Por lo tanto, cuando Él descendió a esas partes profundas de la tierra, Él se presentó ahí para decirles quién era Él All the scriptures that pertain to him. y darles todas las escrituras que aplicaban a Él. Now, Adam was there. Ahora ahí se encontraba Adán también. Now, Adam would have known a whole lot more because Adam was created in spirit on the sixth day. And God rested on the seventh. And God put him on the earth what we would call the eighth day. Ve, ahora Adán sabemos que fue creado en el Espíritu en el sexto día. Y Dios descansó en el séptimo. Entonces yo creo que Adán fue puesto sobre la tierra en el octavo día. He's seen a lot of things for over 1,000 years. God was, I believe, allowing him to see that when he was going to put him on the earth. Ahora yo creo que Adán vio muchas cosas por 1000 años. Yo creo que Dios le mostró muchas cosas que él iba a hacer. Y para que finalmente cuando él fuera puesto sobre la tierra, He was not going to be there. Well, what's this place? él no iba a estar ahí abriendo los ojos y diciendo, oh, ¿qué es este lugar? ¿Dónde estoy y quién soy? No. No, He will already have known a lot of things. él ya tenía un conocimiento acerca de muchas cosas cuando eso sucedió. All right. Muy bien. So I can see why Jesus going to the center part of the earth, Ahora yo puedo ver a Jesús cuando él descendió a esas partes profundas. he would be specifically addressing each lot. Él se comenzó a hablarle específicamente a cada uno de esos grupos. I'll just put Isaac as an example. Por ejemplo, yo voy a tomar a Isaías. As yes, they all knew that he was the Messiah. Y sí, todos ellos sabían que él era el Mesías. But he would say, now, because you're going to get white robes, you believe the word for your day. Yo creo que él comenzó a decirles, ahora ustedes porque van a recibir vestiduras blancas, yo creo que ustedes porque creyeron la palabra para su día. And Isaac and all those that was following the word of your day, Y Isaías y todos aquellos que estaban siguiendo la palabra de Dios para ese día. you are going to get white robes. Ustedes, por cuanto hicieron esto, van a recibir vestiduras blancas. Then he addresses all those periods of time, whether it is Abraham, Moses, Isaac, Y luego él continúa haciendo lo mismo durante esos diferentes periodos de tiempo, empezando incluyendo a Abraham, Moisés, Noé, Elijah, Elisha. Elías, Eliseo, Each one of those, that's why it would take them time to expound. así con cada uno de ellos. Por eso le tomó tiempo a él expandirse, That they were going to get a reward on the basis of what, not just what Isaac believed. ¿ve? Y cada uno de ellos iban a recibir ese galardón, no solamente basados en lo que Isaías creyó. They're going to be having white robes on the basis of what was preached in their day. Ellos iban a recibir vestiduras blancas basados en lo que ellos creyeron para cada uno de sus días, cuando ellos estaban vivos. But when it comes to Daniel, Ahora, cuando llega el tiempo de Daniel, Daniel and de juzgar a Daniel, o no de juzgarlo, perdón, pero de predicarle a él, your group, you're going to have white robe on the basis of the fresh word that was in your day. a él también se le dijo lo mismo, Daniel, tú vas a recibir vestiduras blancas basado en la palabra que fue predicada durante tu día. How many that makes? I don't know about you, but ¿Cuántos entienden? Yo no sé ustedes, pero para mí esto, I seen that. Oh, that makes a whole lot of sense. cuando yo comencé a ver todo esto, yo dije, Señor, esto tiene bastante sentido. Now they don't have their reward. Ahora, ninguno de ellos ha recibido su galardón. Mm-mm, No, not yet. todavía no.
They will rise after Jesus' resurrection, Ellos resucitaron o se levantaron después de que Jesús resucitó. and they have resurrected bodies. Y ellos ahí reciben o han recibido cuerpos resucitados. And when we come in the New Testament, we come to the book of Revelation. Ahora, cuando llegamos al libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, ahí tenemos el libro de Apocalipsis. They are pictured in Revelation chapter 7 and Ellos son descritos allí en Apocalipsis capítulo 7, around that area. alrededor de esa área. They're pictured as having the white robe category. Ahí se nos muestra que ellos son de esa categoría de vestiduras blancas A great multitude. es parte de esa gran multitud. And also the Old Testament saints, they all have white robes. Y también esos santos del Antiguo Testamento, todos ellos tienen vestiduras blancas. The only difference is from the grace age, La única diferencia es que desde el tiempo de la gracia, these have not all, this period here has not been completed. y vemos este periodo de las 7 edades de la iglesia, aún no ha sido completado. So all those that would have white robes here during the grace age Entonces todos aquellos que recibieron vestiduras blancas durante el tiempo de la gracia, would not have resurrected body because not ellos aún no han recibido cuerpos resucitados. really died at the same time because it was the climax is that when the seven seals broke. ¿Ve? Porque a todos ellos no murieron al mismo tiempo y ellos tienen que esperar hasta ese tiempo del séptimo sello. Now during the grace age, Ahora, aquí durante este tiempo de la edad de la gracia, because it is by a lot, and you can use that word y esto se usa, recuerde, va a ser hecho por lotes o grupos, by a lot, is by the revelation of the hour of your day. y podemos usar esto y aplicarlo y decir, basado en la revelación que fue predicada para su día. He that receives a prophet in the name of a prophet receives a prophet's reward. La Biblia dice, aquel que recibe a un profeta en nombre de profeta recibirá galardón de profeta. He receives the righteous man in the name of a righteous man receives a righteous man's reward. Aquel que reciba a un hombre justo en nombre de hombre justo recibirá un galardón de hombre justo. And during the grace age, there's been, yes, we know the apostles, we know all the, Y durante la edad de la gracia sabemos que ahí estuvieron los apóstoles if you want to, the seven messengers, but there was other y luego esos 7 mensajeros. men down through each time that God would give a word for that hour, and the people of that hour Pero durante todo este tiempo hubo personas a las cuales Dios les entregó una palabra para esa hora en particular. are going to be judged according to what is in that hour. Y cada uno de ellos va a ser juzgado conforme a la palabra que fue dada en aquel tiempo para cada uno. That's why I have to say in this hour, we're in this third watch. Por eso es que yo les digo, en esta hora estamos en la tercera vigilia. And when Jesus comes off that mercy seat, Y cuando Jesús se levante de ese trono de misericordia, he's going to judge us for this hour. Él nos va a juzgar conforme a esta hora. And those that are not walking in this hour, Y aquellos que no están caminando en esta hora, it's not going to be good for them. para ellos no va a ser algo bueno. The Pentecostal, Los pentecostales, Branham movement, los del movimiento Branham, the Jackson movement. los del movimiento Jackson. You're saying, well, that's harsh. Y quizás alguien diga, hermano, eso es bastante duro. Well, the word can be harsh sometimes. Bueno, la palabra de Dios puede ser bastante dura algunas veces, Unless we tear that all out and we have another idea about it. a menos que tratemos de deshacer esa palabra y tratemos de imponer nuestras propias ideas. But God's word is God's word. Pero la palabra de Dios siempre será la palabra de Dios. I mean, see that so far? ¿Cuántos de ustedes están viendo esto? So now concerning the white robes Ahora, concerniente a los de vestiduras blancas, in the grace age. durante este tiempo de la gracia. Because to every age, or if you want to, or to every lot, Porque para cada edad, o digamos para cada grupo, if I want to put it that way, from Adam's day, si yo lo pongo de esa manera, desde el tiempo de Adán, those that would walk in the word of the day of the hour aquellos que decidieron caminar en la palabra que fue dada en su día y en su hora, would be blessed. ellos van a ser bendecidos. And sometimes, oh, how often from the Pentecostal and the Branham and the Jackson movement, oh, how they came through the wilderness.
Y como muchas veces aquellas personas del movimiento pentecostal o del movimiento Branham o del movimiento Jackson, ellos vienen y dicen, they had fresh manna every day. ellos se jactan de que ellos tenían o recibieron maná fresco cada día. They couldn't keep the manna from days gone by. ¿Ve? Ellos no había manera de que ellos pudieran tener un maná de días pasados. They needed fresh manna every day. Cada uno de ellos necesitó un maná fresco cada día. Pentecostal, you don't have no fresh manna. Pero pentecostales, ustedes no tienen un maná fresco. Branham movement, you don't have no fresh manna. Ustedes del movimiento Branham no tienen un maná fresco. Jackson movement, you have no fresh manna. Ustedes del movimiento Jackson no tienen un maná fresco. If that's where you're staying. Si allí es donde ustedes deciden quedarse. God has moved on. Dios se ha movido de ahí. God's going to be judging on this lot. Y Dios va a estar juzgando a este grupo de esta hora. So now let's say a white robe. You can take whatever period you want. Y por ejemplo, tomemos a uno de vestiduras blancas. Tomémoslo de cualquier momento en el tiempo, cualquier periodo en la edad de la gracia. All through this grace age. For one reason or another. Por algún motivo u otro. And I'll look at that in the early days. Y yo puedo ver esto especialmente en los primeros días. If one came to the Lord and accepted the Lord as his Savior, Si alguien venía al Señor y ellos aceptaban al Señor Jesús como su Salvador, white robes imputed to him. a él se le daban vestiduras blancas. He has salvation. Él tenía salvación, But somehow he's burnt to the stake. pero de alguna manera ellos eran quemados en algún poste o algún lugar. He didn't come to the full revelation of his day. Y esa persona no podía llegar al punto de haber recibido toda la revelación para su día. So he can't be a bride. Por lo tanto, ellos no podían ser novia. He can only be of a white robe. Ellos solamente podían ser de la categoría de vestiduras blancas. Is that? That's quite clear when we're coming to this section here. Yo creo que esto es lo bastante claro mientras hablamos de este tiempo aquí de la gracia. Now where it gets a little different, or not different, Ahora, donde la cosa cambia un poco is when we get into after this grace age takes place. es cuando entramos a ese tiempo después de la gracia, cuando termina esta gracia. Now what happens, there's the other thing there too. Ahora, hay otra cosa aquí que tengo que mencionar. When it comes to the end of this grace age, Cuando llegamos al tiempo final de esta gracia and Jesus comes off that mercy seat, and y Jesús se levanta de ese trono de misericordia now it becomes the judgment seat. y ahora ese trono de misericordia se convierte en el trono de juicio, He's going to judge not your Old Testament saints, Él va a estar ahí juzgando no a aquellos santos del Antiguo Testamento, no, He's going to do that when the millennium starts. Él va a juzgarlos cuando comience el milenio, The judgment for the reward. pero va a ser un juicio para ellos, para entregarles sus galardones. In the judgment seat of Christ, Pero volviendo a esto, durante este trono, durante este tribunal de Cristo, no tares are there, en ese tribunal de Cristo no va a haber ninguna cizaña ahí, and no white robes are being judged either. y ahí tampoco van a ser juzgados los de vestiduras blancas. It's to the bride only. Ese tribunal de Cristo es solamente para la novia. Let's see. So, during the whole grace age, when in heaven, when that judgment seat arrives, Allá en el cielo, cuando comience ese tribunal de Cristo, starts, that's why Jesus, if he took, now of course, it was pretty simple in the Old Testament. ahora fue algo muy simple en el Antiguo Testamento, To explain to them that they have white robe because el explicarle a ellos por qué ellos estaban recibiendo vestiduras blancas. the qualification was not as high as fine linen. Ve, porque para ellos el calificar para vestiduras blancas no se requería mucho, al menos no era el mismo requisito que cuando usted quiere obtener lino fino. That's why in 36 to 40 hours
he could have took them by lots. Por eso fue que entre 36 y 40 horas él pudo hablarle a cada uno de esos grupos. To do it. Yes, to all of them, they had to know that he was the Messiah. Y sí, cada uno de ellos necesitaba reconocer que él era el Mesías. But remember, in the scripture, oh yeah, that's Pero recuerden, en las escrituras, before I go there. A lot of things to cover there. ahora antes de ir para allá, y discúlpeme, hay muchas cosas que quiero hablar, que quiero decir. When Jesus has gone and came down to the center part of the earth, Cuando Jesús descendió a esas partes profundas de la tierra, there's some scripture we have to come into realization. hay ciertas escrituras que debemos de entender. In the Old Testament, they didn't know who would be the real true judge at the end. En el Antiguo Testamento ellos aún no sabían quién realmente iba a ser su verdadero In juez their day. para su día, para cada uno de esos días donde esas personas vivieron. But John in chapter 5 Pero Juan, allí en el capítulo and 5, 22, Juan 5:22, turn there. si podemos ir para allá, In the 22nd verse. versículo 22. For the Father judges no man, Dice, porque el Padre a nadie juzga, but has committed all judgment sino que todo el juicio dio al Hijo, unto the Son. And there's other scriptures going along in that same manner, if you want to. y hay otras escrituras relacionadas con esta misma escritura aquí. If you want to do some cross-reference to it. Si usted quiere investigar las otras escrituras. So the Father judges no man directly, Entonces la Biblia nos dice que Dios no juzga a ningún hombre directamente, but He has committed the Son to do it. pero Él le ha entregado toda autoridad al Hijo para que lo haga. Because if God spoke, those that you can't hear things through thin air, if you want to. Porque si Dios hablase algo, hay personas que, bueno, muchos de nosotros no podemos escuchar algo simplemente en el aire, que alguna voz o algo que se ha dicho. So that's Jesus, because God was in His Son, Sino que tiene que venir a través de Jesús, porque ese es Dios en su Hijo. but it is His Son that's going to be doing the speaking. Pero es su Hijo el que va a estar hablando. He's the one going to be doing He's given Him the honor to do the judgment. Él es el que se le da la autoridad para hacer el juicio. And so God gives it all judgment to Jesus Christ. Entonces Dios le dio toda autoridad a Jesús para realizar juicio, llevar a Now, cabo when we juicio. look at here concerning the Old Testament, Ahora, si vemos este tiempo de los santos del Antiguo Testamento, now a minute ago I was talking about they were judged by lots, right? y recuerde, hace un momento yo les mencioné que ellos fueron juzgados de acorde a sus grupos, ¿verdad? But then if we take the scripture in 1 Peter 4, chapter 4, verse 5 to 6, Ahora, si tomamos esa escritura que está allí, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 5 al 6. Primera de Pedro 4. who will give an account to him that is ready to judge the quick and the dead? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Now, you that are following the message in this third watch, you Ahora ustedes que están siguiendo el mensaje de esta tercera vigilia, know what
what the difference between the quick and the dead. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre los vivos y los muertos. The quick, somebody's living alive on the earth, walking. Los vivos son aquellos que están viviendo aquí sobre la tierra, caminando sobre la tierra And talking. y que están hablando, están vivos. The dead are those that have gone on in glory. Y los muertos son aquellos que ya se fueron a la gloria. So it's just making a general statement here. Pero aquí solamente está haciendo una declaración general, dice, ¿quién dará cuenta? For this cause was the gospel preached also to them that are dead. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Oh, how was that preached to them that are dead? Oh, bueno, ¿y cómo les fue predicado este evangelio a aquellos que están muertos? That they might be judged according to men in the flesh, Para que sean juzgados en carne según los hombres, but live according to God in the Spirit. pero vivan en espíritu según Dios. This verse, Brother Jackson had touched that perfectly if you want to. Ahora, el hermano Jackson habló acerca de este versículo y lo explicó perfectamente, si le podríamos llamar así. He's going to preach to them that were dead. Él le va a predicar a aquellos que han muerto. He's referring to the Old Testament. Esta parte aquí se está refiriendo a aquellos del Antiguo Testamento. And the basis of his judgment Y la base para el juicio que ellos recibirán is going to be solely on será basado solamente how they were quick, how they lived on the earth in their lot. en cómo ellos vivieron su vida juntamente con su grupo. Did Jesus know them all when he was born? No. ¿Acaso Jesús los conocía a todos ellos cuando él nació? No. They were already, the Old Testament saints were already in paradise part of hell. Ve, todos estos santos cuando Jesús nació ya se encontraban en esa parte del paraíso, ahí en el infierno. But he that's in the Lord Jesus Christ, he that's your heavenly Father, Pero aquel que está en Jesucristo, aquel que es su Padre Celestial, now is using Jesus to judge all those Old Testament by their lot. allí él estaba usando a Jesucristo para juzgar a todos aquellos santos del Antiguo Testamento, dependiendo de su grupo. As what they did when they lived. Él los estaba juzgando basado en lo que ellos hicieron cuando ellos estaban vivos. And what it boils down to, Y a donde llega todo esto, la conclusión es either ones that are against God's word, que siempre están aquellos que están en contra de la palabra de and Dios. there are some are for God's word for their Y siempre están aquellos que están a favor de la palabra de Dios day. para cada día, para el día donde ellos vivieron. See that? ¿Pueden ver esto? Then we can look at 1 Peter 3:18 as well, I suppose. Dice, también podemos ir para allá, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Where Christ also had suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring to God, unto us unto God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. By which also he went and preached unto the spirits in prison. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. What did he preach to the souls in prison? ¿Qué fue lo que le predicó a esas almas encarceladas? Hi, I am the Messiah. Hola, yo soy el Mesías. That wouldn't have took no 40 hours or 36 hours to do that. Eso no iba a tomar 40 horas o 36 horas para predicar algo así. But he also had to judge those Old Testament saints. No, sino que él estuvo ahí para juzgar a esos santos del Antiguo Testamento. According how they lived in their day, De acuerdo a cómo ellos vivieron en su día,
And their day was dictated by whatever truth that was in that hour. Y su día fue determinado basado en la verdad que fue predicada en cada uno de esos tiempos donde ellos vivieron. That's no different that's in this hour. Y eso no es diferente a lo que estamos viviendo en esta hora. We're living in this third watch. Estamos viviendo en esta tercera vigilia. We're going to be judged what's happening in this third watch. Vamos a ser juzgados con lo que está pasando en esta tercera vigilia. And just because I believe God sent a prophet and God sent an apostle, Y solamente porque yo creo que Dios envió un profeta o de que Él envió a un apóstol, and you turn your nose up to God's word in this hour, y usted voltea su rostro en contra de la palabra que Dios está dando en esta hora, it'll be like those that turned their nose up in the Old Testament as well. esto va a ser lo mismo que hicieron aquellos que se volvieron en contra de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. They won't be in the paradise part of hell, they're in the torment part of hell. ¿Ve? Ellos no se encontraban en esa parte paradisiaca del infierno, ellos estaban en la parte de tormento del infierno. All right. Muy bien. Now, when we covered, is that covering enough understanding? I mean, Y esto que estoy explicando les está dando suficiente entendimiento. concerning the Old Testament, ¿Lo han podido entender concerniente a esos santos del Antiguo Testamento? it is important. It gives more, if you want to, more life to the Word of God. Yo creo que esto es importante, creo que esto le da más vida a la palabra de Dios. That they're judged by lots. Ve, de que ellos van a ser, de que ellos fueron juzgados por grupos. And if Jesus is going to judge them by how they lived, Y si Jesús los iba a juzgar de la manera en que, basado en la manera en que ellos vivieron, well, not everybody lived in Abraham's day. bueno, hubo otros grupos que no vivieron durante el tiempo de Abraham, Elijah or Daniel and so o forth. durante el tiempo de Elías, de Daniel y así consecutivamente. They had their day. Ve, cada uno de ellos tuvo un día, un tiempo donde ellos vivieron. All right. Muy bien. I think I beat that horse enough. Yo creo que ya repetí esto suficientes veces. Now here's something else. Ahora aquí está otra cosa más. I don't know if you thought about it too. Y yo no sé si usted ya se había dado cuenta de esto también. Here's the New Testament. Ahora aquí estamos en el Nuevo Testamento. Yes, there's white robes. Sí, ya sabemos que existen los de vestiduras blancas. The white robes means they have started and they honestly believe the inspiration God told them in the blood of Christ. Esas vestiduras blancas significa que ellos comenzaron en el camino y creyeron esa revelación que Dios les dio cuando comenzaron sus vidas cristianas, But didn't live long enough, pero no lograron vivir lo suficiente, el suficiente tiempo whatever period in, en cualquier periodo donde ellos se hayan encontrado to reach the level of their day. para poder llegar al nivel máximo de palabra que fue dada en su día. But those that would reach their full potential of that hour, Pero aquellos que sí lograron llegar a ese potencial máximo de la palabra para su día, even though in Paul's day they're bright too, they have fine linen. aún durante ese tiempo de Pablo, allí hubo muchos que tuvieron lino fino, que fueron novia. Now what is fine linen? Ahora, ¿qué es el lino fino? To the fine linen and the white robe is imputed to both. Se lo repito, para los de lino fino y los de vestiduras blancas, a ambos se le dan esas vestiduras blancas. No hay nada que hacer para obtenerlas. No necesita usted trabajar por ellas. But the white robe does not put on the revelatory garment. La única diferencia es que los de vestiduras blancas no se revisten de una vestimenta de revelación. That's, if you want to, in an abbreviation, a short. Esto es simplificando así básicamente lo que significa, cuál es la diferencia entre un grupo y otro. If you want to, understanding is white robes didn't, or for one reason or other, didn't come to the full understanding.
Recuerde, vestiduras blancas, por algún motivo ellos no lograron alcanzar un entendimiento completo de la palabra de Dios. But the bride will come, and those have fine linen for their hour and their day. Pero la novia, aquellos que reciban ese lino fino para su día y para su hora, ellos sí serán completados. And when we come now to where the seventh seal is broke, Ahora, cuando lleguemos a ese tiempo donde ese séptimo sello se ha roto, we know that during the whole grace age, ya sabemos que durante toda la edad de la gracia, the Jews had not accepted Jesus Christ, los judíos no han aceptado al Señor Jesucristo. but there would be Jews that would die from the day of the early church Pero va a haber judíos que habrán muerto durante esos primeros días de la edad de la iglesia, till the time of that breaking of the seventh seal. hasta este tiempo cuando el séptimo sello se ha roto. These are the souls under the altar. Todos esos judíos son los que se le llama las almas debajo del altar. And the souls under the altar, Y esas almas debajo del altar, all through this whole grace age, todos ellos a través de esta edad de la gracia, do they have white robes? ¿acaso ellos han recibido vestiduras blancas? Huh? I want you to think. That's what. Yo quiero que usted piense un poco acerca de eso. Did all those Jews that died for different persecution, dying for the word of God throughout, Todos esos judíos que murieron creyendo la palabra de Dios y fueron perseguidos y todo eso, the whole grace age, durante todo el tiempo de la gracia, do they have white robes? ¿ellos tienen vestiduras blancas? No, No, they don't. no las tienen. Do you know why? ¿Y sabe usted por qué? Very simple. What God has opened up in this last hour. Ve, es algo tan simple lo que Dios ha mostrado en esta última hora. When that fifth seal is broken, Cuando ese quinto sello sea abierto, and Jesus goes to where? la Biblia dice que Jesús va a ¿dónde? To the souls that are under the altar. Él va a donde están esas almas debajo del altar. And they're complaining, how long, oh Lord, will you justify us? Y ellos están ahí quejándose, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? And he says, wait a little season till your fellow brethren also be killed. Y Él les dice, esperar un poco de tiempo más hasta que el número de vuestros consiervos también sea asesinado o matado. But at that time, does he give the Pero ¿qué acaso durante ese tiempo, cuando Él va y les da ese mensaje souls under the altar a esas almas debajo del white altar, robes? ¿qué acaso Él no les da vestiduras blancas? Isn't that what the scripture says? ¿Acaso no es eso lo que dicen las Escrituras? In that fifth seal, Allí durante ese quinto sello. he gives them white robes. Sí, Él les da en ese momento vestiduras blancas. If they had white robes all through the grace age, Si ellos hubieran recibido vestiduras blancas desde todo el tiempo de la edad de la gracia, he wouldn't say, hey, I'm going to give you white robes. Él no les hubiese dicho otra vez, hey, les voy a dar vestiduras blancas. Somebody could say, well, I got one already. Quizás alguien hubiese dicho, bueno, Señor, yo ya las tengo. I know I'm just pleasanting, but just the Yo sé que a veces explico las cosas un poco brusco, pero thought across here. solamente quiero que esta idea se les quede grabada. All right, so Muy they bien. too did not have white robes. Ve, ellos tampoco allí han recibido aún vestiduras blancas. Why? ¿Por qué? Because in order to qualify for white robes, you Porque para que usted pueda calificar para recibir vestiduras blancas, have to know who Jesus Christ is. primero que nada usted necesita saber quién es Jesús. But when Jesus makes himself known Pero cuando Jesús se da a conocer a sí mismo a ellos, in that fifth seal, durante ese tiempo del quinto sello, then they are known who their Messiah is. entonces ellos ahí ya saben quién es su Mesías. And then they're not going to say, well, I don't think I can accept you. Y ellos no van a pararse y decir, bueno, no creo que te pueda aceptar a ti, Señor.
No, they're going to accept because they're under the souls under the altar. No, ellos lo van a aceptar porque ellos ya se encuentran, ellos son esas almas debajo del altar. And here comes their Messiah. Y aquí viene su Mesías. And now they know of their truth. Y ahora ellos saben, conocen realmente la verdad. And so therefore they're not, well, it goes without understanding. Y esto va, no se necesita un entendimiento para reconocer que Él es el He's Mesías. the Messiah. And so they accept what he has done, Por lo tanto, ellos allí aceptan el sacrificio que Él hizo. and they have white robes at that time. Y ahí es donde ellos reciben vestiduras blancas. Is that, oh, it's a simple little subject, isn't it? ¿Ve qué tan simple fue ese tema? We're not done yet. Y bueno, aún no terminamos el día de hoy. Now, Jesus comes here to the souls under the altar, Entonces, en ese tiempo, Jesús viene a donde están esas almas debajo del altar. and he tells them and he gives them white robe. Y Él va y les predica y ahí Él les da a vestiduras blancas. But they're not going anywhere yet. Pero ellos no salen de ese lugar todavía. They're not given resurrected bodies either. Ellos tampoco reciben cuerpos resucitados aún. And then we have, in that period of time, Ahora, durante ese periodo de tiempo, they're not bride in the sense of how we knew bride in the grace age. y ellos tampoco se convierten en novia, al menos no el tipo de novia como la que nosotros conocemos durante el tiempo de la gracia. But the 144,000, Pero los 144,000, they're saved and sealed with the Holy Ghost of promise. la Biblia dice que ellos son salvados, son salvos y también son sellados con esa señal del Espíritu Santo sobre sus frentes. They have the Father's name. Ellos allí han recibido el nombre del Padre. The woman is also sealed. Y también esa mujer de la que nos habla Apocalipsis es sellada. La mujer de Israel. But that's not all the Jews that are in the land of Israel. Pero esos no son todos los judíos que existen en la tierra de Israel. 144,000? 144,000. That's right now they're what, around 14 million people in. Bueno, eso casi no es nada. Yo creo que son como 14 millones de judíos en la tierra de Israel el día de hoy. That is in the land of Israel around about that time, 12 to 14. Y bueno, aproximadamente entre 12 a 14 millones. I don't know the exact figure. Yo no sé exactamente la cantidad correcta. Somebody can just look it up on Google. Yo creo que alguien, si quiere saber, puede investigar ahí en Google. And so when it comes to the middle of the week, Entonces, cuando llega ese tiempo de la mitad de la última semana de Daniel, the Antichrist kills 2/3 of the Jews. Now that's those el anticristo viene y mata a 2/3 partes de todos los judíos. two wars. The war that we seen last week about 7 women to 1 man. That Y bueno, aquí tengo que hablar de estas dos guerras. Hay dos guerras que suceden. La primera es de la que hablamos la semana pasada, donde dijimos que habría 7 mujeres por cada hombre. precedes Isaiah chapter 4:1 is Y eso se encuentra en Isaías 4:1. in verse 3, chapter 3 verse 25, where Y hay otra escritura allí también en Isaías capítulo 3 versículo 25, they're sitting on the ground, they've been defeated. donde dice que allí están sentados ellos, esos hombres sentados en la tierra porque han sido derrotados. And it goes along with Zechariah, and Zechariah says 2/3 are going to be killed. Y allí en Zacarías también esa escritura nos habla de la misma cosa. Dice que 2/3 partes de los judíos van a ser asesinados. So now, these Jews that are killed, where do they go? Y aquí están estos judíos que fueron asesinados. ¿Y a dónde van ellos? They're not sealed with the Father's name. Ellos no fueron sellados con el nombre del Padre. Those that are killed, they go into that sea of glass.
Esos que son asesinados ahí, ellos van y se encuentran allá en ese mar de vidrio. Which is the same, if you want to, as far as rewards, whether in the souls under the altar. Ahora, ese mar de vidrio está mostrando que ellos van a recibir el mismo galardón que aquellos que son esas almas debajo del altar. Or in that sea of glass. Ya sea que hablemos de un grupo o del otro, los del mar de vidrio o las almas debajo del altar, ambos reciben el mismo galardón. Now, it talks about that when the Antichrist comes and enforces the mark, he only enforces the mark in the middle of the week. La Biblia dice que cuando ese anticristo viene, él empieza a enforzar esa marca de la bestia, y él solo hace eso allí a la mitad de la última semana. When he does, cuando él hace eso, anyone that takes the mark, todos aquellos que reciben la marca, whether Jew or Gentile, no importa si son judíos o gentiles, you're lost. ya ahí usted está perdido. But if you refuse and you die for the word of God, Pero si usted rechaza esa marca y usted muere por la palabra de Dios, with Gentiles, y usted como gentil, those that die for the word of God, y aquellos que mueren por causa de la palabra de Dios, then they will if you want to, they'll be seen as being saved. But esas personas van a ser vistas como personas salvas, they're in that sea of glass. y van a ir allí a ese mar de vidrio. Now, that's those elements there that die there. Ahora, esto está hablando de aquellas personas que mueren en ese tiempo. The other question is, after those have been killed, we know exactly where it happens to them. La otra cosa es, después de que ellos son asesinados, ¿qué es lo que les pasa a ellos? But Ya sabemos a dónde van. because they killed 2/3 of the Jews in the land after the middle of the week, but the Antichrist does this. Ahora, después de que el anticristo mata a estas 2/3 partes de judíos sobre la tierra, la mayoría son judíos, There's still some other Jews. aún así quedan algunos otros judíos. Let's say the war takes place. There's the Antichrist. He sits in the temple. Digamos que la guerra comienza, ahí está el anticristo, él va y se sienta en ese trono, And the Orthodox Jews or the secular Jews, they try to put up a front against him. y esos judíos seculares, ellos tratan de pararse en contra de él, And he and his army slays 2/3 of them. y el anticristo y su ejército va y asesina a 2/3 partes. And because he slays 2/3 of them, Y porque asesina a 2/3 partes, that don't mean he slayed every one of them. eso no significa que él logró asesinar a cada uno de esos judíos. So there's still Jews in the land. Entonces aún quedan judíos ahí en la tierra. But God's saying because they were holding up for what they believed, Ahora Dios ve eso porque ellos se pararon firmes por las cosas que ellos creían. God called them holy, didn't Dios los llama santos. ¿Acaso no es así? he? We read the scripture last week. Leímos esa escritura la semana pasada. Now comes the time when Jesus comes off that, when the mercy seat is finished, yes, he comes and speaks to the souls under the altar. Ahora, cuando Jesús se levanta de ese trono de misericordia, sí, Él viene y le habla a esas almas debajo del altar. We are up in heaven at the Y allá estamos, nosotros vamos a estar allá en el cielo, en la cena de las bodas, wedding supper with the Lord. ahí con el Señor. I wonder what kind of meal we're going to eat. Oh, hermano, yo me imagino qué tipo de comida de cena nos van a dar. No, you ain't going to go through any one of these takeouts that's here. No, usted no va a encontrar ninguno de estos establecimientos de comida que se encuentran aquí cerca. We'll be feasting on whatever God's doing. Simplemente nos vamos a estar alimentando de las cosas que Dios va a estar haciendo. Like I had mentioned before too, Y como les dije anteriormente, we look at that, we're at the wedding supper, everything's fine and ya estamos en la cena de las bodas y todo está muy bien, rosy and wow, y estamos muy a gusto, everything's good. y wow, todo está muy bien. Well, we're at a supper supping something. Don't put yourself I know they put it like a banquet. Ahora, nosotros estaremos apartados. Por favor, no lo vea como lo han puesto muchas personas, que vamos a estar sentados en una mesa con un banquete. Well,
Well, it is a banquet to one extent. Bueno, sí, lo que vamos a recibir allí va a ser un banquete hasta cierto punto. But at the same time, Pero al mismo tiempo, Satan still have access to the throne, Satanás en ese momento aún tiene acceso al trono, even though we're at the wedding supper. aunque nosotros ya estamos allá en la cena de las bodas. Because he's only cast out in the middle of at the end of the week. Porque él solamente es arrojado o sacado de allá del cielo al final de esa última semana de Daniel. Sorry, in the middle of the week. O discúlpeme, a la mitad de la semana. And so when he's cast out, Entonces cuando él es echado del cielo, yeah, then we'll have nobody to bother us. ahí sí ya no vamos a tener a nadie que nos esté molestando. It'll be a peaceful supper. Ahí ya va a ser una cena bastante pacífica. I know. So after that's over, then when the Lord does come in the Y después de que eso termina y el Señor ya viene, day of the Lord, when He comes, en el día del Señor, cuando Él viene, He comes with all the angels Él viene con todos los ángeles and all the saints. y con todos los santos. Now the bride and the angelic family that's coming, they're dressed in fine linen. Ahora la novia y toda la familia angelical, todos ellos están vestidos de lino fino. Angels are a reason if they're in fine linen because they have the same revelation as the bride has. Y ahora, los ángeles también están revestidos de lino fino porque ellos también han recibido la misma revelación que la novia tiene. And the sinners are going to be destroyed from the face of the earth. Y luego los pecadores van a ser destruidos de la faz de la tierra. Not every last individual, Y no me refiero a cada uno de los individuos que quedaron vivos, but a good bunch of them is going to be slain. pero un gran número de ellos sí van a ser destruidos. And I know I've heard in the past, a long time ago, well, I don't want to kill anyone. Y yo he escuchado esto en el pasado. Algunas personas dicen, bueno hermano, yo no quiero matar a nadie. No, the Bible says, by your eye you're going to see it. No, la Biblia dice que nosotros con nuestros ojos lo veremos. You're going to have as a witness to the sinners being destroyed. Usted solamente va a ser un testigo a cómo los pecadores van a ser destruidos. All right? Without going into too many scriptures there. Muy bien, ahora yo solamente quería mencionar esto sin entrar en muchas escrituras. So now, when he does come with his angels Y aquí cuando el Señor venga con sus and ángeles the army, y con su ejército, but then at the opening of that millennium, pero cuando ya comience a la apertura de ese milenio, there's going to be sheep and goats. ahí se van a encontrar ovejas y cabras That's going to go in. que van a entrar. Why did he let some goats in? ¿Y por qué el Señor permitió que algunas cabras permanecieran vivas? Because if he killed every goat, then some sheep would have been hurt too. Porque si él se hubiese deshecho de cada una de esas cabras, algunas de las ovejas hubieran sido lastimadas también. Because you could have a sheep right a goat alongside you once the day of the Lord comes. ¿Ve? Porque puede que alguna oveja se encontrase junto a alguna cabra durante el día del Señor, cuando el día del Señor comenzare. So now as he talks about we come into the day of the Lord, and there's something that came in this third watch. Ahora, aquí ya la Biblia nos habla de cuando entramos a ese milenio. Y hay algo más que nos fue mostrado en esta tercera vigilia. The belief was in the days of Brother Banner and Brother Jackson. La creencia era en los días del hermano Branham y del hermano Jackson That Jesus is going to divide the sheep and the goats. que Jesús es quien va a dividir las ovejas de las cabras. As if it sounds like he's the one and only is going to do it himself. Nos hacen pensar como que Él es el único que está realizando alguna obra. Solamente Él es el único que hace esto. No, he's not. No va a ser así. It's his government. Sino su gobierno es el que va a realizar esa obra. Part of the bride, you and I are going to judge sheep and goats. Parte de su novia, usted y yo vamos a juzgar a ovejas y a cabras. And when he does bring to
to judge the sheep and the goats, Y cuando Él viene y empieza a juzgar a las ovejas y a las cabras, He'll bring those that has died, that gone to heaven, that has now, they're in glory, Él va a traer a aquellos que murieron, que se encuentran allá en la gloria, but they don't have resurrected body, as these has come down pero que aún no han recibido sus cuerpos resucitados. now at the time of the opening of that millennium. Ellos van a descender acá durante el tiempo cuando comience, durante la apertura de ese milenio. All the white robes are there. There's a judgment. Para todos ellos de vestiduras blancas va a haber un juicio. Now that's when all the Old Testament saints, Y ahí es donde todos aquellos santos del Antiguo Testamento all the New Testament saints y todos esos santos del Nuevo Testamento, that are white robes, todos ellos que son de vestiduras blancas, that's where they receive the judge, if you want to, the reward, not the judgment, the reward of their position. ahí es donde ellos van a recibir su galardón, el galardón para saber cuál es su posición. And they're told will be priests in the millennium. Y a todos ellos se les dice que su galardón es ser sacerdotes durante el milenio. They're not going to rule and reign with Christ. Ellos no van a reinar o gobernar con Jesucristo. That's for the bride element. Eso solamente es para el elemento novia. Well, okay. Muy bien. So Daniel, Y entonces Daniel, he's gone to, when Jesus came, after Jesus' resurrection, he went to glory. después de que Jesús resucitó, él fue a la gloria. But he's only going to be told Pero a él solamente se le va a decir what his reward is cuál va a ser su galardón when that millennium starts. cuando ese milenio comience. All these, their rewards, is Para todos ellos aquí del Antiguo Testamento, su galardón, going to be told to them when the millennium starts. a ellos se les va a decir cuál es su galardón cuando comience el milenio. Is this too complicated? You can always brush back. ¿Acaso esto es muy complicado? Usted siempre puede regresar atrás y volver a escuchar esto. All right. Muy bien. There is one last little thing. Y hay una cosa más, una pequeña cosa más. I was asked a question, and Se me hizo una pregunta a mí. how do I search, let's say, these messages that we have here? Dice, ¿cómo puedo yo encontrar o buscar estos mensajes que tenemos aquí? If you go on Google, Si usted puede ir allí a how Google, many knows how to use Google? ¿cuántos de ustedes saben cómo usar Google? Well, when you go on Google and you press for the channel, like say our channel here, and I'll show another one. Si usted va allí a Google y hace una búsqueda por nuestro canal, y yo les puedo enseñar otra imagen más. Or if you want to go on Jason's one, O por ejemplo, si usted quiere ir a la página del hermano Jason, there's the channel. este es su canal. There's a search bar on top here, Dice, hay una barra de búsqueda acá arriba, whether on his or on ours. ya sea en su canal o en el nuestro. You type a few bit of the words that you're looking for, Usted comienza a escribir unas cuantas palabras de lo que usted está buscando and should come up. y eso le aparece, los resultados aparecen. Okay? Let's say, I don't know, just as an example. Y no sé, voy a escribir algo aquí solo como un ejemplo. Hit enter. Y usted le da enter. Did I misspell it? Okay. Dice, parece que escribí la palabra equivocada. Let's put the, let's see. And lo and behold, there's only one. But if there's more than one,
Dice, y ve, aquí apareció un resultado, pero cuando hay más de uno, it'll show a bunch of them to you. dice, le va a mostrar varios de ellos aquí. Okay? ¿Ok? How many understand that? So you ¿Cuántos de ustedes entendieron? go to the site, Si usted va a uno de las páginas de internet, at the top, you en la parte de arriba del canal, can still use a Google, whatever name you punch in. si usted sabe cómo usar Google, usted puede escribir cualquier nombre allí. If it has at least one of the name in the titles, it has Ahí tiene uno de los nombres, esos títulos. to be a title name. Dice, por eso nosotros les ponemos títulos a los mensajes. It'll bring it up. Y eso le mostrará los resultados. Is that understood? ¿Lo entendieron? Okay. Muy bien. Because sometimes some say, well, I can remember preaching something, and if you can remember a little bit of the title, Algunas personas solo recuerdan que se predicó acerca de algo, pero si usted puede recordar un poco del título que se le dio al mensaje, you can go there and get it and search it, and usted puede ir ahí y obtener esa información. there you go. All right. Muy bien. Simple as apple pie, right? Esto es tan simple como un pay de manzana, ¿verdad? The only drawback that there is nowadays is Dice, la única cosa un poco difícil el día de hoy, when it talks about Brother Branham, his sermon was in text. cuando hablamos del hermano Branham, muchos de sus sermones fueron grabados en texto. In Brother Jackson's days, there was in text, También los sermones del hermano Jackson se encuentran en texto. and you can take all the texts and search them all at once. Y usted lo que hace es que toma todo ese texto y lo puede buscar todos a la vez, al mismo tiempo. How many know how to do that too? ¿Cuántos de ustedes saben cómo hacer eso también? No? ¿No saben? It's okay. Maybe I'll finish off with that. Dice, bueno, yo creo que está bien, vamos a verlo rápidamente y con esto ya voy a terminar. Now, what I've done, Ahora, lo que yo hice, if I got it here, si lo tengo por aquí, probably on the main drive. creo que está en el I made disco a duro. directory called Contenders, okay? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben las predicaciones del hermano Jackson eran contendedores? Así se llamaron. You take all the contenders, you can download them from FileZilla or Usted puede tomar todos esos archivos de los contendedores, los puede bajar con un programa llamado FileZilla, wherever you can get them from. o de cualquier lado donde usted los pueda obtener. Put them all in the same directory. Usted los pone todos ellos en el mismo directorio. Click on any one of them. Usted va y abre alguno o cualquiera de esos mensajes, Doesn't matter where. no importa dónde. Then you can go into Edit, Usted va allí al menú de editar Full Search. o de búsqueda. Find. Okay. Aquí está, dice encontrar. If you put in whatever you want in here, Si usted escribe cualquier palabra que usted quiera aquí, and what it'll do, it'll search every contender for that word that you put in there. lo que esto va a hacer es que va a buscar esa palabra en cada uno de los contendedores, esa palabra que usted escribió. And it'll have a little bit of the phrase to it, and as you look down, you maybe find 5 or 6 hits, depending what you're looking for. Y luego va a tener una pequeña frase, ahí le va a mostrar que esa es la palabra que usted buscó y van a aparecer varios resultados y ya usted lee lo que necesita encontrar. Click on it, and boom, that contender is right there, right off the bat. Y si usted le da un clic a uno de esos resultados, eso va a abrir el contendedor donde esa frase se encuentra. And if you're like me, chicken scratch don't count, so I'll highlight it. You know how to do that? Y si usted es como yo, bueno, a veces necesitamos marcar las cosas de cierta manera. Yo lo que hago es que la subrayo. Y bueno, ¿cuántos de ustedes saben cómo hacer eso? You click and you highlight the scripture, and you use 2 hotkeys. Usted lo que hace es que usa 2 teclas en su teclado. Control C, copy. Una de ellas es usted
subraya todo el texto que quiere copiar y luego en su teclado presiona la tecla Control C para, eso significa copiar. Move to your processor you want and put Control V, and that V, that's what Y luego usted se mueve a donde está su documento o su procesador o cualquier programa que usted use y le da Control V, una V chica. you want to view it, and it'll snap it there without you typing one word. Y luego lo que hace es que eso pega esas palabras ahí en su procesador sin usted necesitar escribir alguna palabra en su teclado. Is this too much? Now, for you, if this is confusing, we can. Y espero que esto no sea muy confuso. Si es muy complicado, podemos después revisarlo otro tiempo. This another time. All right. So, Muy bien. concerning. Now, do we understand more about what is meant by white robes? Espero ahora podemos entender un poco mejor de lo que se tratan las vestiduras blancas, Fine linen. lo que es el lino fino. Fine linen was you put on. Oh yeah, there's maybe something else too. El lino fino es algo que usted tiene que revestirse, que ponerse. Y sí, creo que aquí hay algo más que se me olvidó mencionar. Fine linen. If you're putting on these revelations over here, Dice, si usted se está vistiendo de estas revelaciones que están aquí, y el hermano pone una imagen con bastantes revelaciones falsas, entre ellos habla de las lunas de sangre, el Shemitah, el tercer día, Jonathan Kahn es uno de los dos profetas, los bebés que nacen en la edad de la eternidad, y varias cosas así. those are spots and blemishes on your revelatory garment. Si usted empieza a creer estas revelaciones, todas esas son manchas, son arrugas que están sobre su vestimenta de revelación. Not the white robe part. Esto no afecta a las vestiduras blancas. That's for the bride. ¿Ve? Porque esta vestimenta de lino fino es para la novia. If you're putting on the proper revelations, Y si usted está aceptando o revistiéndose de las revelaciones correctas, then you are putting on by the help of God entonces usted se está vistiendo con la ayuda de Dios of the fresh revelation of your day, a través de esa revelación fresca para su día. putting on that revelatory garment, Usted se está poniendo esa vestimenta de revelación. and in this hour there ain't going to be another grace age. Y durante este último tiempo, recuerde, ya no va a haber otra edad de la gracia. So the truth and the bride is the high calling. Entonces la verdad que Dios ha dado, ese llamado de la novia es el llamado más grande que existe. That's why she's going to come to sevenfold light. Por eso es que ella va a llegar a un punto donde ella va a recibir 7 veces la revelación, la luz de la revelación. We will have sevenfold more understanding Y habremos recibido 7 veces más el entendimiento of this word of God de esta palabra de Dios than those did in the early church. que aquellos que la recibieron durante la primera edad de la iglesia. That don't mean you have sevenfold more of the Holy Ghost. Eso no significa que usted tiene 7 veces más el Espíritu Santo, It is God that has ordained it at the end sino que es Dios quien ha mandado a que en este último tiempo, that the bride would have sevenfold light. a que la novia reciba 7 veces más la luz de la revelación. At the end also that the Jews would be the light of the moon, which is Y también ha mandado él decir que los judíos al final, que tenían la luz la palabra o el resplandor como la luz de la luna, types and shadow, porque eso está representando un tipo y una sombra, into the light of one day, knowing who Jesus Christ is. que ellos vengan y reciban la luz como de un día. Y eso va a suceder cuando ellos sepan y reconozcan quién es Jesús. How wonderful is the word of God put together. ¿Ve usted qué tan hermosa es la palabra de Dios cuando cuando toda es juntada y encaja? And I'm exhausted. I'm getting old. Dice, estoy un poco cansado el día de hoy, ya me estoy haciendo viejo. So if there's other questions on something like this, Si alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto a esto, maybe we could touch it another time, or quizás podamos hablar al respecto en algún otro tiempo.
But I just pray just to break it open. It's nice to know what the Old Testament saints did Pero solamente oro para que esto pueda ser entendido. not have white robes. Y recuerden, esos santos del Antiguo Testamento no habían recibido vestiduras blancas. The Jews under the altar did not have white robes till Esos judíos debajo del altar no habían recibido vestiduras blancas Jesus spoke to them. hasta que Jesús fue a predicarles. Does that make us better? No, it gives you better light of what's ¿Acaso esto nos hace mejores que otras personas? No, pero esto le da un mejor entendimiento a usted God's plan is, de cuál es el plan de Dios, de su palabra. and know how to put things. Y ahí usted ya empieza a entender dónde aplica cada cosa. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right, Muy bien, let's just stand at this time. vamos a ponernos de pie. Lord, once again, as much as humanly possible to explain your word, Lord, Padre Celestial, una vez más, tan humanamente posible como me fue explicar tu palabra. Lord, if anything's done, we'll give you the praise and the honor and the glory, for it belongs to thee, Lord. Señor, si algo fue dicho, te damos la honra y la gloria a ti, porque toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Without you, Lord, then we wouldn't know anything. Y sin ti, Señor, no sabríamos nada. But we're thankful, Lord, for this hour and the Pero estamos agradecidos por esta hora things you've done for us. y por las cosas que tú has hecho por nosotros. Give us traveling mercy on the highway. Señor, llévanos, que tus misericordias vayan con nosotros en el camino. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray this Oro en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. morning. Amen and amen. Amén y amén. Lord, bless each one. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.